Gracias. Efectivamente, como PAN Coahuila venimos a presentar esta denuncia porque estamos cansados de políticos que tengan nexos o presuntos nexos con criminales. Creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que cuidar a las familias mexicanas y sobre todo coahuilenses para no permitir que se siga metiendo la delincuencia organizada en cada uno de los estados. Y bueno, daré lectura un poco a los argumentos que vienen en la denuncia que acabamos de presentar. Mejía Verdeja incurrió en conductas penales y administrativas posibles, de las cuales podemos hablar de delitos electorales con la filtración del padrón del INE. Esto estamos remontándonos desde el 2013, con la fuga de datos agravada por la posible responsabilidad civil y penal, negligencia grave en combate al crimen, homicidios, robo y extorsión, colusión con el crimen organizado, vínculos con operadores vinculados a cárteles, omisión en postura internacional, ocultamiento o minimización de amenazas terroristas, corrupción y tráfico de influencias. Y todos estos escándalos, pues bueno, vienen argumentados aquí en la denuncia, que ahorita el coordinador de los diputados locales, Gerardo Aguado, va a dar más a profundidad en cada uno de los argumentos que traemos, pero sobre todo está el compromiso que tenemos como partido, en que tenemos que, como PAN, tenemos que alzar la voz y que se sancione quien se tenga que sancionar. Al final de cuentas, la justicia para eso es, y yo creo que ya merecemos tener un país justo donde sí se respete la ley, donde se respeten a los mexicanos y sobre todo que podamos transitar en paz y con seguridad. Gracias. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a las amigas de los medios a los amigos y a las amigas de los medios de comunicación que nos esperaron. Agradecer la presencia de Jorge Triana, vocero del Comité Ejecutivo Nacional, y de nuestra presidenta estatal, Elisa Maldonado Luna. Miren, México atraviesa por un momento de regresión institucional a partir de 2018, que Morena llegó a la presidencia de la República. Y no solo eso, sino también un debilitamiento del Estado de Derecho y una escalada brutal como nunca antes vista en cuanto a violencia y sobre todo presencia de la delincuencia organizada a lo largo y ancho de este país. Esta situación ha traído consigo incluso consecuencias en nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Hoy lo dijo Donald Trump en medios a nivel internacional, que México estaba entregado ante la delincuencia. Y hace una semana, justamente por la misma situación, que no ha habido una estrategia clara ni contundente para atacar a los criminales en nuestro país, es que Donald Trump ya anunció 30% de aranceles, de imposición de aranceles a productos mexicanos. La narrativa del gobierno norteamericano es que los cárteles, los grupos delincuenciales, son parte del gobierno federal. Se han ido enquistando en la estructura del gobierno federal. E incluso tienen información de que hay funcionarios públicos que están a merced de los delincuentes, que trabajan con los delincuentes y que son omisos con los delincuentes. Y esta situación se pinta de pies y de cabeza en una figura que fue subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de López Obrador, y es nada más y nada menos precisamente que Ricardo Mejía Verdeja. Esa persona es la culpable de la fallida estrategia de abrazos y no balazos. Cuando esa persona estuvo al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno federal del Andrés Manuel López Obrador, se incrementaron los homicidios en nuestro país. Más de 200,000 homicidios durante el sexenio, más que ningún otro, El huachicol incrementó también su actividad, el robo de combustible. Diariamente se robaban 340,000 barriles de gasolina para ser transitados de manera ilícita por territorio nacional. Y eso es cuando este señor estaba al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública. La extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso también se incrementó. Pero por si eso fuera poco, por lo omiso y lo fracasado que fueron en su estrategia contra el crimen organizado en ese sexenio, el señor Ricardo Mejía Verdeja, siendo subsecretario de Seguridad Pública, fue visto en algunas ocasiones con el hermano de un líder criminal en el estado de Guerrero, de T. Galeano. Y además
su principal operador financiero para la fallida y fracasada campaña a gobernador en el estado de Coahuila, Salvador Llamas, fue asesinado en Jalisco por supuestos nexos y vínculos con el crimen organizado y por financiamiento también ilícito para la fallida campaña de este personaje. ¿Qué les queremos decir con esto? Que Acción Nacional no va a ser omiso ante este tipo de personajes y de figuras que transitan sin ningún problema entre los criminales. Necesitamos cuidar el Estado de Derecho, nuestras instituciones, pero sobre todo tener un gobierno fuerte y sólido. Hoy, Acción Nacional, presentando esta denuncia, inicia una cruzada a nivel nacional contra este tipo de políticos que están inmiscuidos también en el crimen organizado. El compromiso es no soltar el tema, no voltear hacia otro lado, y hoy iniciamos con esta denuncia en la Fiscalía General de la República y también daremos parte ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado para que nos den información de que si hay carpetas abiertas de investigación por este personaje, algunas omisiones cometidas también mientras estuvo al cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública, y de esta manera también daremos parte al Instituto Nacional Electoral, porque es importante, es fundamental revisar los recursos que usa este señor Ricardo Mejía Verdeja y también el PT, para revisar que no sean recursos de procedencia ilícita. Seguiremos informando y el Partido Acción Nacional en Coahuila y a nivel nacional en todo el país seguirá con el dedo en el renglón. Muchísimas gracias. Bueno, en resumen, sobre lo que acaban de escuchar, esta es una denuncia que no tiene, creo que, mucho recorrido. ¿Cómo vas a demostrar que la estrategia de abrazos no balazos fue fallida? O sea, digo, lo podemos observar, hay 200,000 muertos en el sexenio del gusano, pero ¿cómo demuestras que se debe a que la estrategia era no tocar a los criminales? Es muy complicado. Ahora, sobre lo que ustedes acaban de escuchar de los panuchos con relación al delincuente Ricardo Mejía, si ustedes recuerdan, aquí en el canal subimos esa información cuando asesinaron a Salvador Llamas. A Salvador Llamas efectivamente lo relacionaron con el Cártel Jalisco. ¿Quién lo mató? El propio Cártel Jalisco. Parece que hubo un rompimiento con ellos y terminaron matándolo al estilo del homicidio de Aristóteles Sandoval, el que fuera jefe de plaza del cártel del gobierno en Jalisco por la organización criminal del PRI, y casi igualito el homicidio. En ese momento incluso hubo muertos porque él llevaba escoltas, era consejero político, consejero de Morena a nivel nacional, y pues bueno, lo mataron. A ver, la otra relación, lo vinculan con la gente de uno que fue líder del cártel independiente de Acapulco, el Tete Galeana, porque se tomó una fotografía, y ahí la ven ustedes, con el hermano, ese que ven ahí, que por cierto después fue candidato por parte de este partido de la corrupta Elbester Gordillo, las redes sociales ciudadanas o redes ciudadanas, ni me acuerdo cómo se llamaba. El hermano era candidato, redes progresistas o sepa la fregada cómo se llamaba, y por esa fotografía lo vinculan al cártel independiente de Acapulco, podría ser. Y luego lo vincula también con Ricardo Peralta. Híjole, Ricardo Peralta sí es un mafioso relacionado con toda esta cadena del huachicol fiscal en Tamaulipas. A Ricardo Peralta también aquí hemos subido imágenes, se reunió con gente de la columna armada allá en Tamaulipas. En aquel evento, en aquellos eventos, incluso todavía estaba vivo el narco José Manuel Mireles Valverde. Fueron juntos, tuvieron un evento muy grande para pedir apoyo para la elección del Gusano Barrenador, cuando ganó el Gusano Barrenador. Entonces, evidencia de que estas personas están relacionadas con el crimen organizado hay, que son todos cercanos a Ricardo Mejía Verdeja también. Pero ¿saben a dónde va a llegar su denuncia? A ningún lado. No se pueden investigar entre ellos. Van a la Fiscalía General de la República, que opera ¿quién?
pues el delincuente Alejandro Gertz Manero. Son intocables, no se pueden investigar entre ellos, no se van a meter a la cárcel entre ellos. Pero bueno, además les dejo lo que dijo Ricardo Mejía en su defensa. Es de que Calderón, es de que García Luna y es de que el cártel inmobiliario. Porque siempre es sí y tú más, y tú más, y tú más. Eres corrupto, sí, pero tú más. Eres aliado de narcos, sí, pero tú más. Y de ahí no pasamos. No tiene recorrido esto, puro espectáculo de la organización criminal del PAN. Es responder a las calumnias, a la difamación, a la cobardía del Partido Acción Nacional, que el día de hoy, de manera falsa, calumniosa, frívola, presentó una denuncia en contra de su servidor ante la Fiscalía General de la República. Primero, decirles que todo lo que informan es falso y estoy listo para comparecer inmediatamente a la Fiscalía una vez que sea ratificada la denuncia y turnada a una mesa donde esté la carpeta de investigación. Mi hoja de servicios es impecable. Yo puedo andar por la calle libremente. Fui subsecretario de Seguridad Pública del país durante más de 4 años y desde junio de 2023 ni siquiera escoltas traigo porque tengo la conciencia limpia, porque hemos perseguido a los delincuentes y lo hemos hecho con la ley y con la razón de nuestro lado. Es claro que mis posiciones aquí en el Congreso a favor de las leyes de seguridad pública, en contra de la impunidad, señalando la corrupción del PRIAN, acusando sobre todo también el falso modelo de seguridad de Coahuila, pues ha incomodado a actores políticos que nos ven como un futuro candidato a gobernador de Coahuila y quieren de una vez, según ellos, ilusamente, fantasiosamente, cerrarnos la puerta, lo cual es totalmente absurdo. Con generalidades me denuncian y bueno, yo quiero advertir que el que afirma está obligado a probar y que tanto en el Código Penal de Coahuila como en el Código Penal Federal, quien hace falsas denuncias, querellas o incriminaciones a una persona mediante denuncia e imputa falsamente a alguien la comisión de un delito, es responsable de carácter penal. Es decir, se la vamos a revertir a estos calumniadores porque no tienen ningún elemento. Y hay un delito en el Código Penal de Coahuila que es el 240, que es el delito de falsas denuncias, querellas o incriminaciones. También el Código Penal Federal, en el artículo 247, señala también una penalidad y es un delito al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta a la judicial, faltare a la verdad. Y ellos, al momento en que presentan la denuncia y ratificaran esta denuncia, pues van a incurrir en una falsedad de declaraciones, que es una conducta penal punible. Entonces, estos pillos, estos sinvergüenzas, van a pagar las consecuencias jurídicas, porque esto es también un delito. Ese sí es un delito, no las falsas imputaciones que le hacen el de la voz. Después de toda esta faramalla que hacen, ¿de qué me acusan? Según ellos, que fui subsecretario de Seguridad Pública. Esto es un hecho público y notorio, y además me siento profundamente orgulloso de haber sido parte del gobierno del presidente López Obrador y de haber estado a cargo de un área tan importante para la seguridad del país, que es un área fundamentalmente de coordinación. No tienes mando policial, ni tampoco eres ministerio público, pero sí coadyuvas en el buen resultado de la seguridad pública, y me tocó el programa de cero impunidad,
donde señalamos a todos los grupos criminales. Puedo afirmar con falsa modestia que hasta esa fecha era el civil que exhibía a todos los grupos criminales del país en eventos delictivos. Y hoy lo sigo haciendo como diputado federal, en tribuna. Y he presentado iniciativas para combatir el delito de extorsión, para utilizar la inteligencia artificial contra la delincuencia organizada. He presentado iniciativas para que los criminales sentenciados por delincuencia organizada, por desaparición forzada, sean criminales que no tengan ningún beneficio preliberacional o condenas anticipadas. Y ayer presenté una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales. Entonces, solamente una persona sin sesos y con muy mala fe podría suponer que alguien que combate hoy en la Cámara, como lo hice como subsecretario, a los grupos de la delincuencia organizada y que les digo su nombre y apellido y origen, tenga que ver con estos grupos. Entonces, eso es totalmente falso. Ellos están bajo la conseja de calumnia que algo queda y quieren generalizar y hacen sus novelas fantasiosas. Otro hecho, tema electoral. A ver, el proceso de 2023 donde fui candidato a gobernador ya es cosa juzgada y además rendimos todos los informes a la autoridad y el caso está cerrado y no hay nada al respecto. Proceso electoral de 2024, de donde surjo como diputado federal, está cerrado. ¿Cuál es ahí la acusación? Puras frivolidades. Me señalan de tener relación con Salvador Llamas, de Jalisco. Salvador Llamas efectivamente fue mi amigo, era un político joven que conocí hace varios años y era el responsable del organismo de agua en Puerto Vallarta, donde pudo limpiar el organismo, donde le cerró el paso a grupos delictivos que extorsionaban, que presionaban, y a partir de sus acciones fue victimado en Guadalajara. Él es una víctima de la delincuencia organizada y dejó una viuda con 2 hijos. Y estos infames del PAN quieren convertir una víctima en un delincuente. Entonces niego tajantemente esa acusación. Por otro lado, señalan que una foto en Acapulco, yo me tomo fotos con miles de personas. Eso no prueba absolutamente nada. Que conozco a Ricardo Peralta, que fue administrador de aduanas, pues claro que lo conozco, como conozco prácticamente todos los actores políticos del país, no solo de mi estado, porque he hecho política nacional también durante muchos años. Entonces, estas son las acusaciones del PAN. Entonces ya los veré para revertirles e imputarles los delitos de falsas denuncias, querellas e incriminaciones y falsedad de declaraciones rendidas ante una autoridad distinta a la judicial. Por cierto, ahí estuvo Jorge Triana, que es del cártel inmobiliario. Bueno, recordar que el panista Jorge Triana, que es el vocero nacional del PAN, que es de la cofradía del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, todavía deuda 20 horas de arresto en el Torito, desde hace casi 10 años, por andar de borrachín, conduciendo, tuvo falta, y el señor se amparó, pero todavía debe varias horas de estar en el Torito. Ese es uno de los que hoy hizo la conferencia de prensa, que es del cártel inmobiliario. Pero miren, esto va más allá. ¿Quién es la mano que mece la cuna? Yo le pongo nombre y apellido, es el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El PAN en Coahuila pasó de ser el partido casi gobernante a ser un partido en proceso de extinción, la cuarta fuerza. El PT por mucho es más fuerte que el PAN en Coahuila y por eso también su ardor. Ahí les vamos a mandar vitacilina. Pues bien,
El PAN ahora son el apéndice, el satélite del PRI, el que le hace el trabajo sucio al PRI, al gobernador Manolo Jiménez. Son prostitutos políticos que se alquilan. Y aquí quiero traer a colación aquel convenio, acuerdo, negocio que firmó el entonces candidato Manolo Jiménez junto con Marco Cortés, Alito Moreno y Rubén Moreira, donde se repartieron por escrito posiciones. ¿Se acuerdan de este? Aquí están. Ayúdame, diputado, por favor. Bueno, pues bien, se repartieron diputaciones locales. Por eso estos que me están denunciando, pues están pagando aquí el acuerdo, el pagaré que firmaron. Luego se repartieron 6 notarías, magistrados, 20% de las direcciones de planteles educativos, 20% de subsecretarías, las diputaciones federales de los distritos, 5 de Torreón y de Monclova, de donde son ahorita diputados 2 miembros del PAN actual aquí en la legislatura. O sea, esto lo firmaron. Este es el acuerdo político más turbio que ha habido en la historia política electoral del país. Y como consecuencia de ello, pues, como son políticos alquilados, pues el gobernador les dijo, vayan sobre Mejía Verdeja. ¿Por qué? Porque he denunciado que atrás de esta pantalla de que en Coahuila todo está bien, realmente la policía estatal es la que opera y está en contubernio con el cártel de Sinaloa para el suministro del cristal, del cual está invadido Coahuila en sus colonias y en sus ejidos. Al respecto, quiero señalar que aquí hemos denunciado en tribuna que los mandos policíacos del Estado, de nombre Héctor Flores, alias el Jaguar, Jorge Miguel Barajas, alias el Hummer, y Luis Ángel Estrada, alias el Boxer, son los jefes del cártel del cristal. Y Manolo Jiménez los solapa. Y por eso Coahuila está invadido de cristal. Y ahora, recientemente, Coahuila se convirtió en la capital del huachicol, con el decomiso de 15 millones de litros de gasolina en carrotanques, 129 carrotanques que se detuvieron en Ramos Arizpe. Y dirán, bueno, porque es lo que dice Manolo Jiménez, es que pasaban por ahí. Pues no, el 1 de julio se aseguró un predio en Saltillo donde operaba una red de huachicol. Parras de la Fuente, Coahuila, donde no solo hay vino tinto, el mejor, ahora es la meca del huachicol. 177 tomas clandestinas solo en un trimestre. Todos los alrededores de Parras, rumbo a Torreón, hay despacho de huachicol. Y próximamente vamos a hacer una denuncia de una red de huachicol en la frontera norte de Coahuila. Entonces, como denunciamos esto del huachicol y del cristal, pues el gobernador está muy enojado porque se le acaba su falsa seguridad. ¿Cuál es el acuerdo mafioso, la paz narca de Coahuila? Policía estatal, cártel de Sinaloa, no homicidios, pero atáscate con cristal, con robo de ferrocarril, que ya me hicieron llegar hoy una denuncia a una empresa de cómo la policía estatal quería robarse mercancía y detuvo a los guardias privados para incriminarlos porque no se dejaron que le robara a la policía estatal el ferrocarril. Peñoles, hay un robo histórico de minerales en Torreón, está la policía estatal. Los migrantes, está la policía estatal.
el retén de la carretera 57 entre Castaños y Monclova, que es un despelucadero para todo el mundo, está la policía estatal. Entonces la pregunta es, ¿permitir que no haya homicidios para que haya todos los demás delitos? Que los gates, estos policías siniestros de Coahuila, lleguen a las colonias y hagan redadas, golpeen a los jóvenes, los extorsionen, mientras no los maten. Esa es, ya se cayó ahí lo del, a ver, ayúdenme con lo del cártel inmobiliario, porque eso lo voy a comentar. Ayúdame, Toño. Bueno, si quieres, diputada, al cabo ya fue lo del convenio aquel. Bueno, pues como hemos denunciado esto, pues está muy molesto porque se les acaba la mentira. Recordarán ustedes también en una sesión aquí con Rubén Moreira, que se desgañitaba, que si ellos trajeron a los Zetas, nomás que se acabaron los Zetas, se quedan los de Sinaloa y hacen un acuerdo con ellos. Y esto lo hemos denunciado, entonces están muy molestos y echan a andar a sus perritos falderos, a sus prostitutos políticos del PAN, para que hagan estas denuncias.